Mi fuerza no será la fuente de mi fe. En Cristo confiaré, roca de mi salvación, roca de mi salvación, roca de mi salvación, y no me moveré. Roca de mi salvación, roca de mi salvación, no me moveré, en ti firme estaré. Roca de mi salvación, roca de mi salvación, roca de mi salvación, y no me moveré.
gracias al Señor en este maravilloso día por la nueva oportunidad que el Señor nos da en este tiempo de novedades con la entrada de esta década extraordinaria y sorpresiva a la vez, para dar gloria a su nombre, agradecer por cada una de sus bondades y también por la oportunidad de poder conectarnos en este momento y compartir un tiempo de comunión, los elementos y tener también palabra de reflexión que pueda traer a nuestras vidas esa alineación con la voluntad del Señor para este tiempo. Estamos ya muy cerca, estamos ya prácticamente terminando el mes de junio, un mes al que podríamos nosotros definir como un mes de sacudida intensificada. Este ha sido un tiempo en donde también algunos se han atrevido a llamarlo el mes de la confrontación y el mes de los desafíos. El mes de junio ha tenido relevancia en distintos ámbitos, no solamente de orden natural, pero también de orden espiritual. Y no solo de espiritual a nivel de lo que es la palabra del Señor y los planes de Dios, sino que el reino de las tinieblas también ha tenido sus manifestaciones importantes en un tiempo como ese. Una de las cosas que yo podía extractar de todo esto y que aún muchos, incluso rabinos judíos lo han expresado así, es que como mes de desafío y mes de confrontación, necesitamos entender en este tiempo que sin confrontación no hay crecimiento. Escuchaba en un video ayer, hablando en una mesa profética, que la crisis ha sido un elemento común, históricamente hablando, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, con la expansión del reino de Dios y con el establecimiento de sus planes y de sus propósitos en un momento determinado de la historia. Y por eso no creo que fuese el ánimo, pero sí la central es que a menos que nosotros entendamos esto, que la crisis es un elemento importante dentro de la ecuación de avivamiento y de avance del reino de Dios ahora y en todos los tiempos, no habrá entonces una manera diferente en que nosotros podamos ver las cosas que Dios desea que nosotros podamos dimensionar en tiempos claves como el que estamos viviendo ahora. Y quiero darle gracias al Señor por tu vida, por la vida de por tu ministerio, por tu profesión, por todo lo que haces, por lo que Dios te ha permitido hacer y por supuesto a cada uno de nuestras vidas. Damos gracias al Señor. Quiero que pongamos este tiempo en sus manos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero bendecir tu nombre en este día, Señor, agradeciendo tu poder, agradeciendo tus beneficios, agradeciendo la cobertura, Señor, que por tu Espíritu Santo tú nos regalas en este tiempo. Hoy quiero poner en tus manos la vida de cada persona, Señor, que está allí compartiendo y mirando, Señor, este video. Y en el nombre de Jesús, oramos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento y esa apertura de ojos que es tan importante para un tiempo como este, viene sobre la vida de cada uno de tus escogidos, de modo que podemos alinear con tus caminos, a tus pasos, Señor, y lograr lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús recibe toda la gloria y la alabanza. Amén y amén. Creo que fue muy propicia la alabanza con la cual iniciamos en este día, una alabanza que establece
a Jesucristo como la roca de nuestra salvación, pero también como ese fundamento importante para la revelación de su palabra y la iluminación que el Espíritu Santo quiere traer a cada una de nuestras vidas, a fin de podernos habilitar y capacitar para la gran tarea, el gran desafío que tenemos por delante como iglesia del Señor. Estuve revisando y encontré que en el calendario hebreo el mes de junio equivale a lo que ellos llaman el mes de Tamuz. Y me llama la atención que Tamuz no es un vocablo, no es un nombre hebreo, es más bien un nombre pagano que se le dio antiguamente al dios de la floración de primavera, también dios de la fertilidad e inclusive dios del sol para los efectos de idolatría o de culto que se le hacía. En el griego ese nombre significa Adonis, y encontré en el libro de Ezequiel en el capítulo 8, versículos 12 al 18, que incluso habían mujeres a las puertas del templo que lloraban y hacían duelo a este dios. Y bueno, nosotros podríamos encontrar cómo junio se ha convertido esotéricamente y en todo tipo de formas un mes muy emblemático para ese tipo de cosas anímicas, sentimentales y todo este tipo de cosas. En una de nuestras últimas conferencias que hemos tenido con nuestro apóstol Terry Thompson, una de las expresiones que llamaban mi atención fue cuando él declaraba que los demonios del Antiguo Testamento han regresado a esta era en la cual nos encontramos ahora y en la que estamos entrando para infiltrar y para contaminar no solamente la cultura, sino la misma iglesia de Jesucristo. Estamos en una época bastante compleja y tenemos la responsabilidad de entender lo que es el diseño de Dios para este tiempo, a fin de que nosotros nos podamos mantener en el camino correcto. Y como un elemento histórico, simplemente quiero comentarles que me encontré que en un tiempo como este, Israel, allí en el desierto, erigió un becerro de oro para adorarlo ante la agonía de tener que estar esperando a Moisés y ver que no regresaba, por lo menos fue la justificación, y alrededor del cual se celebró una orgía y unas fiestas espantosas que ellos hicieron allí. En ese mismo tiempo, pues descendió Moisés del monte y es cuando rompe las tablas de la ley. Ur, un hombre que fue relevante en lo que fue también el avance del pueblo en el desierto como un apoyo para el liderazgo de Moisés, muere por causa de confrontar y no aceptar esa imagen o ese ídolo que ellos hicieron allí en el desierto. Si vemos en tiempo de cuando Babilonia toma a Judá, vemos cómo Jerusalén fue sitiada, fue derribada sus murallas en un tiempo como ese, en el mes de Tamuz. Y la historia establece que 3 semanas antes de que ese proceso se produjera, los sacrificios en el templo habían sido suspendidos. También en una época de Tamuz, el templo allí en Jerusalén fue tomado por los romanos, fue quemado un rollo de la Torá, y ellos mismos también introdujeron uno de sus ídolos dentro del templo y lo establecieron allí. Y me llama la atención, en el mes de Tamuz fue el tiempo también en el que Josué, en medio de una batalla que enfrentaban contra Gabaón, él oró para que el sol fuese detenido por 12 horas hasta que ellos pudieran terminar y vencer a ese enemigo.
Es un mes relevante a lo largo de la historia y llamaba mi atención que en estos días el Señor me inquietaba con un pasaje muy conocido para todos nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, en la segunda parte. Y busqué la traducción de la Pasión y esto fue lo que encontré. Estoy leyendo desde la segunda parte, dice: dejemos ir cada herida que nos ha atravesado. Estoy leyendo en forma concreta aquello en lo cual el Señor me inquietó en este pasaje. Y, y dice: dejemos ir cada herida que nos ha atravesado y el pecado en que tan fácilmente caemos. Y en esa forma entonces podremos correr la carrera maratónica de la vida con pasión y determinación, porque el camino ya está marcado ante nosotros. Viendo esto y dándoles un poco la idea de cuál era la inquietud que el Señor me ministraba hace ya varios días, hace ya yo diría unas 2 semanas atrás, pero que me hacía un énfasis en los últimos días, tiene que ver con deshazte de esa herida que pesa en tu corazón y que de alguna manera te impide correr la carrera que Dios ha diseñado para tu vida con libertad. Y cuando está estableciendo y hablando del pecado que nos asedia, como dice en la versión de Reina Valera, que nosotros podamos ser librados de caer o de ser entrampados por ese pecado que nos asedia. Lo hace en una forma singular que en la traducción del arameo podría estar refiriendo a un contexto que habla de incredulidad y de caer en el pecado de la incredulidad y de la duda respecto de las promesas o de la veracidad de las promesas de Dios para nuestras vidas. Es tremendo ver cómo el escritor de este libro de Hebreos establece que lo que tenemos enfrente no es una carrera fácil, porque estamos batallando con una serie de situaciones que no tienen que ver nada más con aspectos circunstanciales y naturales, sino tienen que ver con situaciones emocionales que en momentos determinados probablemente tienen mucho más efecto en lo que es el diseño de Dios en nuestra vida, cuando no estamos bien fundamentados y nos llevan a correr el riesgo de incluso desviarnos del camino correcto. Por eso él mismo establece que no es un camino fácil, es una tarea maratónica, lo dice en esta versión, y ese vocablo allí traduce esa agonía y esa complejidad que involucra el que nosotros podamos mantenernos firmes y lograr el objetivo, la meta que Dios tiene para nosotros en el camino de nuestras vidas. Sin embargo, ofrece un elemento de esperanza y un elemento de confianza que nos dice que no solamente Dios ya también tiene resguardado ese camino para aquellos que deciden caminar en fe y en obediencia, creyendo a esa comisión y a ese llamado que el Señor les ha hecho, sino que entendamos que desde el momento en que el Señor nos escoge, es porque Él mismo nos estableció como una raza diferente. Está hablando de la eclesía y está diciendo gente que ha sido marcada y llamada para un destino en el cual el Señor ya preparó todas las cosas para que nosotros podamos alcanzarlo, para que podamos lograrlo. Así que viendo esto y realmente trayendo delante del Señor esta carga, meditaba en esto. Hay una ventana de oportunidad que está abierta en este tiempo para traer arrepentimiento y santificación, no solamente sobre los que hemos conocido, sino mucha gente que en este tiempo aún
no se ha dado la oportunidad de creer en el Dios de la salvación, pero que estamos seguros y convencidos que con este tiempo de derramamiento del Espíritu que empezó a producirse en una forma sobrenatural, en una dimensión extraordinaria, va a alcanzar a mucha gente en este tiempo, y muchos son los que van a aceptar la salvación de Jesucristo o van a recibir la salvación de Jesucristo. Sin embargo, pude también discernir ese ataque espiritual. Empezó a moverse probablemente hace cierto tiempo atrás, pero que en este mes tan conmocionado de confrontación y con un movimiento espiritual tan fuerte, no solamente a lo largo de la historia, sino para este tiempo por lo que está teniendo lugar en el ámbito espiritual. Entonces hay gente que siendo llamada por el Señor, que siendo escogida por el Señor, han tenido problemas, situaciones no resueltas en la vida, a las cuales asumieron que ellos habían sido libres de esa situación una vez que conocieron al Señor, y no le han dado esa importancia para permitir que el Espíritu Santo pueda generar en ellos la sanidad emocional y aún física definitiva que están necesitando. Pero dentro de esta ventana de oportunidad de arrepentimiento y santificación, probablemente el Señor está también permitiendo que estas situaciones emerjan y se pongan en relevancia en este tiempo como la gran oportunidad para que seamos deslastrados de una vez por todas de ese peso que nos asedia, y que podamos correr adecuadamente entonces la carrera que tenemos por delante. Y por eso hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que los ojos espirituales de los hijos y de las hijas del Señor se abren, que hay también una apertura para que cada uno pueda permitir al Espíritu Santo completar esa obra de transformación que es necesario que se produzca en nosotros para poder entrar en la nueva década, para poder entrar en la nueva era, para poder completar lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo, porque no debemos avanzar y no podremos pasar ese umbral a menos que nosotros nos quitemos carga de sobre nuestros hombros. Carga natural, física, material probablemente, pero también carga espiritual. ¿Y por qué no decirlo carga emocional? Porque está allí metido. Y en este tiempo, en este momento, Kairos, que lo podemos determinar también como un momento para sanidad y liberación definitiva de toda esclavitud que por tanto tiempo nos haya estorbado o te haya estorbado con tormento a lo largo de tu vida. Por eso Dios me mostraba gente que desde su niñez han estado bajo el embate de situaciones difíciles como abandono, maltratos, vejaciones, y que en este mes han estado experimentando una especie de recrudecimiento del dolor y de la afección de la cual en alguna oportunidad de sus vidas fueron víctimas. Por eso, quizá están viendo en este tiempo que hay un efecto más allá de lo personal que amenaza con dañar no solamente tu vida, estorbando o impidiendo que puedas caminar en ese propósito de Dios para ti, sino que viene con amenaza de afectar todo lo que tiene que ver con tu entorno, comenzando con tu cónyuge, continuando con tus hijos y con todas las cosas que tú estás en este momento tocando, como tus negocios, como tus finanzas, tu salud, etcétera. Y quizás yo podía visualizar que quizás al momento esto no sea algo medible en su verdadera dimensión por este momento en el que estamos viviendo, en el que estamos sometidos a una cuarentena, ¿verdad? A una restricción fuerte,
pero el deseo del Señor es alertarte de modo que puedas prevenir, que puedas detener a tiempo cualquier cosa en la cual el enemigo esté pretendiendo meterte y que en esa forma pues no vayas a sufrir el daño. Eso es lo que el Señor quiere hacer a través de la alerta que creo que en este día está poniendo en mi boca para tu vida. Por eso creo que en este día hay un llamado de parte del Señor para los padres, para los hijos, para las hijas, para los cónyuges, en todo lo que hacen, sea secularmente, sea espiritualmente, sea que su desempeño sea como ministros en el cuerpo de Cristo, como mujeres, como siervos, como empleados o como dueños de negocios. Este es un tiempo en donde, como dice la Escritura en Lucas 1:17, este es un tiempo para que volvamos el corazón de los rebeldes o el corazón de los rebeldes se vuelva a la prudencia de los justos. Y hay un llamado en el nombre de Jesús, el cual quiero hacer. En este día siento que es fuerte el corazón de Dios para esto, a desechar en todas las formas, ya sea desechar en forma de relaciones inadecuadas, en tiempo e incluso en lugar a los cuales pudieras estar frecuentando y que de alguna manera se conviertan en un estorbo para tu vida por los efectos que puedan producir en ti. El llamado es a desechar, como dice allí en el pasaje de Hebreos 12, toda herida. Una de las formas en que el comentario en arameo lo expresa es esa punta de lanza que tienes guardada, que representa el resentimiento, el dolor, el rencor, la molestia. Y es necesario desechar toda amargura que esté allí subyacente en tu corazón y que el enemigo pudiera estar usando este tiempo para robar, para matar, para destruir. No solamente tu vida, repito, sino de todo aquello que está a tu alrededor. Por eso el llamado del Señor también es para venir con un corazón contrito y humillado, como lo dice en Salmo 51, en el versículo 17. La Escritura dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Así que esto solamente, o esta actitud se puede producir solo a partir de esa reflexión profunda, genuina, y en donde tomas la decisión de hacer un verdadero voto delante del Señor, ¿verdad? Y recordando que el Señor te ha escogido y te ha escogido para grandes y especiales cosas. Sin embargo, una condición importante para ir a ese nuevo nivel y pasar a ese nuevo ámbito al cual el Señor nos está invitando tiempo, y es soltar las heridas a fin de que el efecto dañino que ellas han producido en ti y que atentan con pasar a tus generaciones se puedan continuar allí para hacer daño y para traer esa destrucción de la cual la Escritura está hablando. Y cuáles son las consecuencias que se podrían generar si no hay esa reflexión, si no hay esa apertura de ojos para ver los efectos que de alguna forma esta situación terrible, negativa, puede producir, es que tus generaciones futuras correrían un gran riesgo de no poder lograr el propósito por el cual ellas existen. Por eso en nombre de Jesús en este momento quiero traer este pasaje, quiero traer esta carga que el Señor me ha colocado. Creo que no es por casualidad y creo que la exhortación de este capítulo 12 en el libro de Hebreos, dicho en corto, tiene que ver con
no dejarnos engañar ni sucumbir en medio de las pruebas. Este es un tiempo bastante complejo, por eso en el momento en que tomas la decisión de desechar toda raíz de amargura, sabiendo que tú ya no estás más bajo una ley de terror que solo agrega penalidad a nuestras vidas. Hay tanta gente que está bajo una situación de afección y de herida tal que hay falta de perdón en sus vidas y no puedan entender que lo que eso les está generando opaca inclusive los beneficios y los privilegios a los cuales el Señor les ha llamado a disfrutar. Por eso creo positivamente que es tiempo de liberación. Y lo que el Señor me mostraba en estos días pasados es el final del cautiverio. Algunos bajo esas ataduras han estado hiriendo a sus seres amados, los han estado oprimiendo y todo eso se debe a la inseguridad que vivieron en algún tiempo, que por un espacio de tiempo parece haberse ido, pero que por alguna razón está regresando a tu vida para atormentarte. Temores que tenías en el pasado que ahora quieren venir a atormentarte y a esclavizar tu mente. Por eso, repito, esta versión me parece extraordinaria porque lo que dice es: deshazte de toda herida que pesa y que te impide correr la carrera con libertad. Quiero hacer una pequeña pausa en este momento y quiero hacer una oración por ti. Oro al Señor como de hecho lo he estado haciendo en todos estos días antes de poder compartir hoy contigo esta comunión. Creo que hoy es un día importante que marcará un antes y un después, solamente si tú entras en acuerdo con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, me tomo este momento porque creo a tu palabra y a la obra de tu Espíritu Santo, que tú has venido, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Que tú has venido, Señor, para mostrarte a nosotros, a nuestros corazones, a fin de que tu verdad nos haga verdaderamente libres. Por eso en esta hora declaro esta palabra, esta oración, Señor, en la vida de cada uno de esos que han estado batallando y que en algunos momentos se han sentido frustrados porque sienten que no han avanzado ni conquistado mucho terreno o ningún terreno. Hoy ellos son levantados por el poder, Señor, de tu palabra, en tu gracia y en tu amor. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro. Amén y amén. Cuando busqué la palabra peso, me encontré que el significado es carga, pero también significa estorbo y algo que pesa tanto que encorva. Y cuando estaba en esto y leyendo allí en Juan 10:10, donde dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, pude ver cómo hay gente que de manera sincera procura llevar una vida cristiana agradable al Señor. Sin embargo, hay un dolor, ese dolor que ha generado desesperanza a lo largo de la vida de muchas de esas personas. Dudas sobre si las promesas que alguna vez recibieron o palabras que alguna vez recibieron de parte del Señor realmente serán ciertas y que de alguna manera han venido sufriendo y la consecuencia del abandono del cual alguna vez fueron presa fácil, ha traído incredulidad en este momento, los tienen en ese ámbito de cuestionar las cosas que Dios les ha dicho y las cosas que ellos creyeron cuando vinieron al Señor, que hace que entonces en cada una de sus acciones ellos estén negando al Señor.
estén negando que han creído en Él y sobre todo que han sido transformados por el Señor, y probablemente ni siquiera eso sea la intención de ustedes. Sin embargo, el Señor me daba el pasaje en el libro de Lucas 13, del 10 al 17, el pasaje donde aquella mujer encorvada entró a la sinagoga en un día en que Jesús estaba allí en esa sinagoga. Y me llamó tanto la atención que este pasaje viniera a mi corazón, porque lo que yo pude percibir fue que Jesús discernió la condición de la iglesia en aquel momento, representada en esta mujer. Esa mujer era probablemente la evidencia de situaciones en las cuales las familias y el cuerpo vivo de Cristo que estaba, o del Señor que se estaba congregando en aquel lugar, estaban realmente manifestando, y a lo que muchas veces el liderazgo de la iglesia es completamente ajeno, porque no encaja con las agendas que esos liderazgos puedan tener en un momento determinado. No sabemos cuáles serían las situaciones en particular de esta mujer a nivel familiar y bueno, personal, pero lo que sí nosotros podemos establecer en este momento, y quisiera que lo vieras de ese modo, que como una representación de la iglesia, esa mujer fue la manifestación visible de algo más profundo que estaba teniendo lugar, en donde desesperanza estaba jugando un papel importantísimo, en donde la duda a las promesas que habían recibido de parte del Señor fuesen reales, fueran veraces, y sobre todo esa negación de si le importaremos a Dios o no. Y en situaciones de crisis extremas como la que nosotros estamos viviendo, gente que genuinamente ha creído, gente que genuinamente podríamos decir que ama al Señor, entran en tiempos de angustias donde hay una negación de si en realidad Dios está cuidando de ellos o si realmente le importarán al Señor. Pero en el momento del cual estamos hablando allí en Lucas 13, podemos ver cómo Jesús ve una aflicción que no era visible a los humanos y una pesadumbre que llevaba a esta mujer a una condición, o llevó a esta mujer a una condición de estar encorvada. Y la Biblia dice que por un espacio de 18 años esta mujer había estado así. Sabemos que una persona no se encorva de la noche a la mañana. Quiere decir que la situación de esta mujer probablemente tenía una edad de muchísimo más de 18 años. Sin embargo, cuando vemos cómo ese día el Señor trajo a vida a esta mujer, Él estaba proféticamente actuando para declarar que había una iglesia que estaba viniendo a vida. Y me llama la atención que Él la llama hija de Abraham. Creo que una de las razones por las cuales Jesús le llama hija de Abraham fue no solamente para establecer la veracidad de las promesas de Dios desde Abraham, hechas a su descendencia por parte del Señor, sino también para determinar el cumplimiento, y ese día era un día de cumplimiento en donde esas promesas dadas a la descendencia de Abraham se harían manifiestas en la vida de aquella mujer. Tanto es así que en las palabras de Jesús yo veo ese acto de redención de la esclavitud, del dolor, de los temores y de las afecciones que habían llevado a esta mujer psicológica y mentalmente a esa condición, espiritualmente a esa situación, y que en términos espirituales de iglesia estaban hablando de una iglesia que estaba siendo sofocada, pero cuya liberación estaba en puertas también. Por lo tanto, en esas palabras de eres sana en este día, eres libre en este día, se estaba soltando un juicio y un establecimiento de justicia sobre la aflicción, sobre la enfermedad, sobre la opresión, sobre el sufrimiento, no solamente, repito, de esta mujer, pero también de aquella nación
la nación de Israel, porque la situación en la que ellos estaban viviendo estaba llegando a su fin. Hoy podemos nosotros hacer una afirmación similar. La pregunta es, ¿te atreves a creer lo mismo? ¿Te atreves a creer que hoy es un día en donde el cautiverio, la aflicción y la opresión bajo la cual has estado viviendo mentalmente, emocionalmente y quizás espiritualmente ha llegado a su fin precisamente en este tiempo? Creo que esa es la invitación que el Señor está haciendo. Otro pasaje que el Señor me entregaba y con el que quiero ya también ir yendo hacia el final, está en el libro de Marcos capítulo 9, en el versículo 17 y 18. Es más, llega hasta el 22, pero encontramos que Jesús viene con 3 de sus discípulos bajando del monte de la transfiguración y se consigue con una situación allí en donde había una discusión y en donde esto había generado un alboroto porque sus discípulos, los que estaban allí, no habían podido liberar a un muchacho lunático. Y cuando ya que está Jesús llega a ese lugar, gente se aborda a Jesús, pregunta qué pasa. El padre del muchacho dice, maestro, te traje a mi hijo mudo, y yo misma lo sé en mis notas, es dejado sin habla por un demonio. Cada vez que lo agarra, lo arroja al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone tieso como una tabla. ¿Por qué este pasaje viene? Porque yo creo que no solamente la iglesia en la figura de aquella mujer, sino aquella mujer como esposa, como madre, estaba bajo una circunstancia que la estaba afectando como hija. Pero en este pasaje estamos viendo cómo los males que no son resueltos en las vidas de los padres pueden pasar a nuestras generaciones, estorbando incluso su propio destino y su propio futuro. Lo que este padre dice es, lo traje a tus discípulos esperando que pudieran liberarlo, pero ellos no lo lograron. Cuando nosotros miramos en el original lo que esa expresión está diciendo es, ellos no pudieron conquistar. Pero hay un principio que se desprende de esta situación, algo que nosotros necesitamos entender, sobre todo entendiendo que somos llamados por el Señor en este tiempo para ser ese brazo extensor como eclesía, para que el mundo pueda ver su gloria y su poder. Y es que no puedes liberar a otros cuando tú mismo eres esclavo. No puedes dar de lo que no tienes. Y por eso una de las expresiones fuertes de Jesús es llamarlos incrédulos, porque ese era precisamente el principado que estaba gobernando sobre ellos. No solamente en los discípulos que les llamó incrédulos, pero aún en aquel padre que estaba allí. Y cuando dice allí en el pasaje que cuando el demonio vio a Jesús, causó un ataque sobre aquel niño de modo que lo hizo retorcer en el suelo y echar espumarajos por la boca. Y la pregunta de Jesús, que siempre debe llamarnos la atención, es cómo es que Jesús no voló, no se abocó al muchacho, sino que la pregunta fue hacia el Padre y le dice, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? El hombre le dice, desde pequeño, desde muy niño. Muchas veces lo lanza al fuego o al río para acabar con él. Sin embargo, probablemente yo diría que demasiado sucinto para lo que es el significado de lo que ahora dice, si puedes, haz algo. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos.
El grito de este hombre probablemente en qué estaba, qué es lo que estaba haciendo o poniendo de manifiesto una situación que por toda la situación del niño había estado tras bastidores, había estado oculta y que ahora en esta corta conversación surge a flote como un asunto no resuelto. Y aquel hombre que ahora, ante cuestionamientos porque ha perdido la esperanza, cayó también en lo que dice, en lo que yo leí al principio, en Hebreos 12, cayó en el problema, en el pecado que lo atrapó de incredulidad, pecado de incredulidad. Hoy nosotros, amados hermanos y amigos, estamos enfrentando una lucha tremenda contra un principado que se llama Pitón. Pitón es ese principado que vino no solamente para amordazar como esa serpiente que se enrolla alrededor de su víctima y que le cierra la boca, sino que la exprime de tal manera que saca todo el aliento de vida que hay en ella hasta ahogarla. Y en este día, cuando nosotros estamos frente a semejante realidad tan compleja que la humanidad haya vivido quizás en algún tiempo, quiero decirte que no puedes vencer ninguna cosa a la cual de una u otra manera tú sigues atado. Sean dolores y sean situaciones, si hay algo, una raíz que te ata a ellas por la falta del perdón, por la falta o por el remordimiento, o por el rencor, o por autocondenación inclusive. Y en este momento yo estoy convencida que es hora de que puertas de cárceles se abran delante de los hijos del Señor. Y esas puertas y esos cautiverios se terminan hoy también sobre tu vida. Este hombre estaba necesitando ver de manera real no solamente lo que estaba golpeando su vida, sino cómo eso estaba afectando ya a sus generaciones. Y creo que hoy el llamado del Señor para nosotros es para que nosotros abramos nuestros ojos y pensemos en el efecto que podría estar produciendo esos asuntos no resueltos en nuestra vida, en aquellos que amamos, nuestros cónyuges o nuestros hijos y aún nuestra familia extendida en todo lo que hagamos. Cuando Jesús lleva esta conversación a este punto personal, en donde el muchacho, entre comillas lo dijo, quedó en un lado porque había algo que necesitaba ser enfrentado. El Señor quería que se manifestara la victoria ese día, pero lo que impedía esa victoria tenía que ser conquistado y quebrantado en ese momento. Por eso en la conversación hay una confrontación en el que un problema invisible en aquel hombre era, debía ser expuesto, porque la válvula de escape de la situación de ese padre estaba manifestándose a través de su hijo. Cuando nosotros miramos esta situación que nos da profundo pesar, déjame decirte que en la escritura y en la concordancia Strong, la palabra lunático no solamente tiene que ver con alguien que podría tener problemas mentales, sino incluso habla de epilepsia, como algunas traducciones lo expresan, pero también lunático habla de una persona inconstante. Y en este día nosotros necesitamos hacer una reflexión profunda de cuáles son las situaciones que venimos arrastrando probablemente en nuestras vidas, o que nuestros hijos, de manera que nosotros no podemos entender, están arrastrando, porque no son otra cosa que la válvula de escape a través de la cual se están manifestando asuntos mucho más profundos. Una de las características que nosotros vemos es cómo
cómo el muchacho era poseído, era tomado, aquel espíritu se apoderaba de ese niño y cómo lo hería y cómo él convulsionaba. Probablemente podríamos pensar que todas esas características pertenecen al muchacho, pero quizá ellas estaban teniendo lo mismo, estaban haciendo lo mismo en el padre, solo que en una forma que no se entendía como una situación de atender. Y la consecuencia era que se estaba secando. Porque es la expresión del padre. El niño cada día se seca más. Hoy el Señor está queriendo que el corazón de los rebeldes se vuelva a la prudencia de los justos. Pero también hoy el Señor quiere que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Este es un tiempo en donde nosotros necesitamos dejarnos confrontar por el Señor, no para avergonzarnos, sino para hacernos verdaderamente libres de todo peso que nos asedia, si es que realmente nosotros queremos correr la carrera que tenemos por delante. Y como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy es un día para que nosotros hagamos una decisión, dejar ir toda herida y toda raíz de amargura que impide que podamos correr nuestra carrera con libertad. Cuando nosotros tomamos la decisión de renunciar a aquellas cosas que nos han atado, porque entendemos que aunque nos afectaron y que quizá tengamos cierta razón de sentirnos heridos, sin embargo hay beneficios mayores si nosotros renunciamos a esas situaciones. Hay beneficios que Dios quiere traer a nuestras vidas, como reinsertarnos a nosotros en ese propósito que Él tiene para su iglesia en este tiempo, pero también para que veamos el beneficio personal y en la vida de nuestras familias, también de liberación y de libertad en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros hablamos de beneficios, de renunciar al dolor, a la esclavitud, a la falta de perdón, vamos a ver que uno de esos beneficios es el ser libres de caer en el pecado. Cuando el diablo no tiene asidero en tu corazón, difícilmente él te va a engañar en esas áreas en las cuales tú has sido libre. No solamente porque fuiste libre, sino porque ahora estás llenando ese lugar con ese fruto del Espíritu y con esa palabra de verdad en la cual el Señor quiere ahora fortalecerte. Por eso, cuando somos libres del pecado, ya nosotros no tendremos esa vulnerabilidad para caer ante la duda de pensar que Dios no cuida por nosotros o que las palabras que Él nos ha entregado no son verdad. Y en el nombre de Jesús hoy yo declaro que el efecto de esa palabra sobre tu vida tiene su manifestación gloriosa en que tú eres levantado de esa condición en la cual probablemente hayas caminado por tanto tiempo. Y la segunda cosa que podríamos considerar un beneficio de renunciar a la falta del perdón es que aunque sea difícil la carrera, aunque la carrera de la vida no sea llena de flores en el sentido que esperamos, que nosotros generalmente como humanos no queremos sufrir, déjame decirte que la confianza de saber que es Dios quien ha adecuado y ha preparado el camino que nosotros tenemos que transitar es de gran gozo cuando podemos descansar en la obra consumada de Cristo y en el diseño que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Por eso hoy, cuando puedo decirte que Dios te ha escogido y que diseñó para ti un destino de victoria, no solo para ti, sino para tu descendencia, para tus seres amados. Entonces,
No hay una mejor invitación que nosotros podamos tener en este día, como de poner todo aquello que nos ha estado pesando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ha venido con el propósito de esclavizarnos, pero que hoy el Señor corta toda atadura y nos hace libre, porque es una herencia que tenemos desde mucho antes, cuando el Señor le prometió a Abraham no solo una gran descendencia, sino una bendición que era integral, que era completa, y que hoy el Señor quiere restituir sobre tu vida, como hijo que eres, como descendiente que eres, como primogénito en la primogenitura que te ha hecho el Padre compartir con Jesús, y porque eres uno que ha sido llamado en un tiempo como este para ver su gloria y su poder, y poder testificar de la victoria, de haber creído a su palabra y de haber recibido los beneficios de la obediencia de caminar en ella. En el nombre de Jesús, quiero que podamos en este momento preparar nuestros elementos. Y quiero leer para ti en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26, en una versión que hacía algunos días que no leía, que es la versión del mensaje, en donde el apóstol Pablo trae para nosotros una ministración de la comunión del Señor. Nosotros hoy estamos compartiendo la comunión porque creemos que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, solamente colocarnos bajo la sombra del Altísimo nos va a permitir a nosotros ver su gracia, su cuidado, su liberación, ver su poder manifiesto de una manera especial. Y dice el apóstol aquí en este pasaje: déjenme repasar de nuevo con ustedes lo ocurrido en la cena del Señor y por qué es tan importante que lo recordemos. Yo recibí mis instrucciones y encargo del mismo Señor y se las pasé a ustedes. En el comentario expresa ese deseo en el corazón del apóstol Pablo que creo que es un énfasis que es importante anexar en este momento. Por eso les insto, conozcan y caminen en su identidad. No retrocedan. Perdón. Avancen y completen su victoria. Dice, continuando con la lectura del pasaje en boca del apóstol Pablo, dice: el Señor Jesús, en la noche de su traición, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Hagan esto para recordarme. ¿Recordar qué? Recordar sus palabras y lo que esas palabras representan para la vida de cada uno de nosotros. Y que necesitamos recordar, porque el enemigo no puede robarnos la verdad de lo que el Señor hizo y de lo que nosotros somos para Él. La muerte perdió su poder. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice aquí en la Escritura que después de haber cenado hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es mi sangre, mi nuevo pacto que hago con ustedes. Y cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Aquella copa que el Señor estaba compartiendo con ellos, proféticamente hablando, encerraba el significado del destino que Dios había establecido para ellos, el camino que Él había pavimentado ya para que ellos avanzaran, y que no siendo fácil,
y va a ser un camino de victoria, porque el Señor no los dejaría solos. Por eso, cuando en este momento, cuando el Señor está hablándoles de esto y le habla del nuevo pacto, su énfasis es ese pacto que es hecho en mi sangre, es uno que no puede deshacerse, porque es un pacto eterno. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor en esta hora. Por eso, cuando el apóstol hace este énfasis, les dice en esta versión, deben comprender solemnemente que cada vez que comen el pan y beben la copa, ustedes recrean en palabras y en acciones la muerte del Señor, y aún más allá testifican el poder de la resurrección. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso, el alerta del apóstol Pablo es a que nosotros no tomemos este acto a la ligera, sino que entendamos que al recordarlo nos estamos colocando bajo la cobertura del Señor, estamos creyendo a su palabra y estamos decididos a no movernos de esa línea en la cual el Señor estableció para nosotros, de confianza plena, de obediencia plena, de fidelidad y de creer que aunque las circunstancias externas son opuestas a lo que nosotros esperamos o creemos, el Señor está gobernando sobre todas esas situaciones y produce en nosotros paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el alerta del apóstol Pablo, a que nosotros no desestimemos el valor de este acto tan sacro, y no solamente eso, sino que nos cuidemos, también nos alerta, de que nos cuidemos, de que la familiaridad de realizarlo, de llevarlo a cabo, nos haga de alguna manera despreciar la significación que acto tan maravilloso tiene para la vida de la iglesia. Así que en el nombre poderoso de Jesús deben tomar el pan y a tomar allí el vino, la copa, con las personas que has dispuesto en este día, en el nombre de Jesús. Pueden comer y pueden tomar de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este gran día. Gracias, Señor, por tu bondad y porque siempre, siempre estás al cuidado de tu pueblo. Gracias por la palabra de alerta que tú nos has entregado hoy. Y yo vengo soltando, Señor, ese propósito que desciende de tu reino, de tu trono para la vida de cada uno de nosotros. Y podemos declarar como la oración, Señor, venga tu reino, Señor, sea tu voluntad establecida en medio nuestro, y que en este día, Señor, tu gloria, tu poder, tus maravillas sean, Señor, manifiestas en la vida de cada persona que ha estado allí, Señor, y que ha sido ministrada con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Recibe toda la alabanza, el honor y el poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Vamos a dejar que sea esa adoración maravillosa en nuestro grupo la que nos ministre y somos despedidos. Dios te bendiga.